¿Qué es un podcast? A ver. Es Federico, como es. ajá, Laura, Hola. Laura. Creo que Lautaro. 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 Dale. Un podcast sería como lo que estamos teniendo ahora, es como una grabación en, ¿cómo es? En live stream que se graba y se puede como, ver luego. ¿Se No sé si. escucha? Sí, se escuchó bien. Sí, ¿alguien quiere aportar otra cosa? Sí, en realidad son archivos de audio que uno puede utilizar como otro método más por ejemplo, en este caso de enseñanza o grabar. Ahora se usa mucho con grabar podcast como especie de programas, digamos, de radio, donde uno puede transmitir reportajes o diferente tipo de material que quiera transmitir a un público determinado, por ejemplo. Exacto. ¿Y qué tipo de calidad? ¿Es como que yo envío un audio a WhatsApp? ¿Un audio cualquiera que grabo apretando? No. Tiene posibilidades no solamente audio, sino acompañarlo con diferentes efectos que potencian la presentación que uno está haciendo. Exactamente. Tiene otro tipo de calidad, ¿no es cierto? Entonces hay algún tipo de edición atrás de ese audio. Y bien, tengo para compartirles así como muy chiquitito y breve esto que estaba diciendo recién Sergio, que es un podcast, que es un archivo de audio, que tiene una calidad un poquito más profesional, ¿no? De lo que podemos enviar, por ejemplo, por WhatsApp. Un podcast educativo, bueno, tendrá una intención pedagógica, porque en realidad puede haber podcast, qué sé yo, informativo, ¿no? Tipo noticias, puede haber una entrevista, puede ser, por ejemplo, un podcast para el aula, un podcast educativo. ¿Y por qué utilizaría un podcast? Bueno, por ejemplo, por esto que ven ustedes acá en la pantalla en este momento, ¿no? ¿Qué estamos trabajando? ¿Qué competencias estamos trabajando cuando trabajamos con podcast? Por ejemplo, la alfabetización informacional y digital. ¿Por qué? Porque requiere, dice ahí, un proceso de búsqueda de información, ¿no? Desarrollar capacidades para discernir entre las fuentes confiables, hacer búsqueda, selección, ver qué me sirve, ¿no? Hacer un recorrido previo de información, porque yo tengo que elegir un contenido, y para poder desarrollar ese contenido tengo que buscar fuentes de información, y bueno, no todas las fuentes de información son confiables o sirven a mi propósito, entonces hay una gestión previa de la información que es necesario recorrer ese camino, sea que lo hago yo como docente, o sea que se lo estoy proponiendo a mis estudiantes para que ellos realicen. Entonces fíjense que atrás de un podcast hay un montón de otras competencias que estoy fortaleciendo. Por ejemplo, acompañarlos en esto de la búsqueda y gestión de la información. La alfabetización mediática, ¿no? Porque dice, implica una inevitable toma de conciencia sobre cómo se elabora un mensaje, ¿no? Y está también en relación con lo que sigue, que es el aprendizaje discursivo, porque tenés que construir, tomar conciencia acerca de lo que vos querés transmitir, ¿no? Entonces, componer un mensaje no es sencillo, ¿no? Navegué y tengo 100.000 páginas de esos que busqué en el punto 1. Bueno, pero después, ¿cómo voy organizando? ¿Cómo voy organizando? ¿Voy filtrando? ¿Me voy organizando yo mentalmente? ¿Sí? Voy definiendo una idea porque previamente me propuse unos objetivos que tienen que ser claros. Y después yo tengo que elaborar un mensaje para transmitir eso con claridad, que no es lo mismo que lo sé yo y lo aprendí yo, sino que ahora lo tengo que transmitir, ¿no? Entonces, componer ese mensaje tiene que ver con una habilidad que hay que desarrollar, ¿no? O fortalecer. Y esto de poder decirlo, ponerlo en palabras también, ¿sí? Fíjense, no es lo mismo decir en forma escrita que decir en forma oral, ¿no? Entonces el aprendizaje discursivo también se pone en valor en este momento. Y también porque promueve la cooperación entre los alumnos, ¿no? Las funciones, las competencias, cualidades de cada uno de los alumnos, porque esto es algo que también se puede hacer en grupo, no solamente tiene que ser individual la elaboración de un podcast. Entonces,
un podcast educativo tiene una intención pedagógica, termina siendo un medio didáctico para comunicarnos, y en su composición ayudamos a fortalecer estas competencias que hablábamos recién. Hay 4 pasos, ¿sí?, para hacer un podcast. Previo, como decíamos recién, hay que planificar. Y es importante tomarse ese tiempo de planificación, ¿sí? No ir directamente a la grabación, no saltearse esos pasos, ¿no? Entonces pensar en un guión, en una estructura, ¿no? Repito de nuevo, proponerme los objetivos, seleccioné los contenidos, bueno, voy a tener un inicio, un desarrollo, voy a tener una conclusión, voy a invitar a alguien, algún referente quiero que aporte, o quiero invitar a un estudiante que dé su... ¿sí? Entonces yo todo eso lo tengo que planificar previamente. Procesar, dice, la información, distribuir tareas si tuvieras que hacerlo, seleccionar recursos. Después, una vez que vos ya tenés tu guión armado, recién ahí vas a empezar, ¿no?, la grabación, que seguramente no te va a salir de una vez, ¿no? Vas a necesitar hacer varias pruebas. Pero bueno, en eso también está el aprendizaje. Grabar con aplicaciones, dice, de escritorio como esta, menciona. Nosotros hoy vamos a ver Anchor. ¿Ustedes pudieron descargar? Ven que voy a dejar de compartir así los veo. ¿Pudieron descargar? Háganme reacción con la carita o con el dedito. ¿Pudieron descargar la aplicación? A ver, 4, 6, 7, 8, ahí está, estoy contando las manitos, de cuántos descargaron la aplicación. Se quedó en 14, 13, pocos descargaron la aplicación. Uno aplaude. Bueno, tenemos algunos, bien. Algunos descargaron la aplicación. Entonces, vamos, los que descargaron y después quieran probar, van a poder grabar, pasar a ese segundo paso. Van a poder editar, porque bueno, como les decía recién, no siempre va a salir de una, o tal vez hay cosas que mejorar, entonces con la misma aplicación podés sacar, mover, ir, llevar a la basura y decir, vuelvo a grabar esta parte que no me gustó, o saco tal sonido de fondo y le agrego otro, bueno, tomarte un tiempo para la edición. Y por último, ahí sí, publicarlo, ¿no? Publicarlo es ponerlo a disposición de la red, ¿no? O de cualquiera que tenga el enlace para verlo, de los estudiantes. Uno tiene que poder subir ese audio a un lugar, ¿no?, público, publicarlo en internet. Puse alumno creador porque les decía recién, esto es cortito, ¿no?, porque quiero pasar directamente a ver la aplicación, pero como para traer la idea de que es algo que ellos también puede ser una actividad, no es algo que yo solamente como docente voy a producir y desde ahora mis materias van a ser a través de podcast, sino que podemos poner al estudiante en ese lugar de creador, ¿no? Entonces, incluso tal vez en grupos, y entonces al principio podrá haber una lluvia de ideas acerca de las temáticas, juntos después van a poder trabajar en esta gestión de la información que hablábamos hoy, y finalmente poder construir ese guión preliminar, esquema, contenidos, acordar los tiempos, qué tiempo de duración va a tener un podcast, No sería bueno que sea muy extenso porque nadie lo escucha, entonces sabemos que ahora es como ir construyendo píldoras informativas, ¿no?, y sumando. Después habrá una etapa de corrección, tal vez alguien del grupo va a tener ese rol de que va a ir haciendo las correcciones, o tal vez lo hagan en forma grupal, o tal vez este trabajo lo haga el docente, no sé, de acuerdo a cómo ustedes lo vayan planificando, hasta llegar a ese guión definitivo y finalmente ponernos a grabar, ¿sí? Entonces, el alumno como creador, ¿no?, es bueno trabajar, decíamos, en esto, porque bueno, tiene que ver con las características de este estudiante, ¿no?, las características de este estudiante y tal vez de nosotros mismos que elegimos, por ejemplo, escuchar música a través del celular y vamos caminando y vamos con los auriculares. Es raro no encontrar a alguien que va caminando solo y sin auriculares, vas con los auriculares escuchando, por ejemplo, música. Bueno, de repente podés elegir
escuchar un podcast, lo he hecho sobre un tema que me interesa, entonces vas caminando y escuchás algo de interés. Crear contenidos interesantes, darles la posibilidad a los estudiantes de participar y que sean protagonistas de esta actividad, poder aprender de ellos, porque hay mucho que para nosotros puede ser una debilidad, y en ellos está fortalecido, entonces puede ser algo en donde nos vayamos reforzando entre los dos, y experimentar, ¿no?, la comprensión más allá de lo auditivo, experimentar más allá de comprensiones auditivas, ¿no? Y acá yo agregaría aparte, experimentar fuera del texto, porque a veces como que el texto es como que monopoliza muchas veces, ¿no?, todos nuestros materiales. ¿Y por qué no empezar a ofrecer también materiales en formato de audio, u otro, ¿no?, a través de imágenes como infografías y demás? Hoy nos reúne y nos convoca el hecho de aprender a cómo hacer nuestros podcasts educativos. Así que queda un poco claro cuál es la idea entonces. Hasta acá hacemos este primer parate sobre qué es un podcast y por qué nos interesa trabajar un podcast en el ámbito educativo. A ver, reaccionamos. Yo no los veo a todos, entonces al menos cuento manitos. Claro, por ejemplo, ahí dice en el chat, ¿podría utilizarse para explicar algo? Sí, sin dudas, para explicar algo, o para dar una consigna, o para reforzar algo que vos pensás que no quedó del todo claro. Alguien hacía otra pregunta por ahí arriba, o decía, ¿es similar a la multimodalidad? Sí, incluye, ¿no?, múltiples formas de comunicar. Entonces, por ejemplo, a través del audio. Por ahí otra sí. cosa que se puede destacar es que hoy por hoy que se está usando para la enseñanza el microlearning, que son espacios muy cortitos, con conceptos muy significativos. Para ahí esta metodología también sirve para eso, o sea, para enlazar contenidos específicos y cortos, que el alumno no se aburra, digamos, con tanto contenido, y sí vaya a lo más específico, ¿no? Sí, exacto. El microaprendizaje, las píldoras de aprendizaje, como contábamos hoy, están como muy de moda. A mí me gusta mucho porque en vez de hacer tus clases muy extensas, por ejemplo las digitales, hacer clases o utilizar recursos que te duran 5 o 10 minutos y después combinarlos formando una secuencia, ¿no? De repente yo hice 10 podcasts en todo el año, suponte, pero el año que viene quiero reagruparlos y uso estos 5, y me sirven porque yo hablo en general, no decía para este lunes 28, ¿no? En el podcast no decís, en el microaprendizaje, no decís, para el lunes 28 de agosto haces tal cosa, no, hablás en general, genérico, entonces siempre tiene utilidad, y después vas mezclando esas pildoritas de acuerdo a cómo lo vas necesitando y lo vas reutilizando. Alguien preguntaba ahí si es lo mismo subirlo en YouTube. Lo que tiene el podcast es que vos podés descargar muy fácilmente, porque es un archivo de audio, es muy liviano, y lo podés ir escuchando a medida que lo estás reproduciendo sin necesidad de tener internet. En YouTube, si no lo descargas ese video, aunque sea solo de audio, no podés, tendrías que descargarlo, ¿no? Y al descargarlo, fíjate que pesa mucho más un video que un archivo de audio. En Radio Nacional lo utilizan mucho para comunicar temas culturales de ciudades de nuestro país. ¿Sí? Se utilizó y tuvo un crecimiento muy grande, sobre todo el año pasado. En todo el mundo, un poco menos en Argentina, pero ahora como que está empezando también a crecer. De los recursos que más crecieron el año pasado fueron los podcasts. Entonces nos pareció por eso interesante compartir con ustedes esto. Bueno, entonces vamos a ver la parte práctica, ¿no? Cómo hacer esto con Anchor o Anchor, no sé, porque a veces entendemos toda esta previa, todo lo que dijimos, pero se nos presenta como una barrera
el decir yo no puedo, no, es algo de tecnología, no voy a poder, es imposible para mí. Y Fede, acá yo te pido que vos me digas, ¿qué experimentaste vos? ¿Era difícil o no era difícil? No, no es difícil. No A es ver, Ajá. yo vengo con un poco de experiencia en lo que es radio, entonces la mezcla y el agregado de cortinados y demás, y efectos, como también la producción, es algo que uno tiene presente, ya desde otro lado. Como bien Flavia lo decía, es algo que se tiene que tener en cuenta para poder darle fineza al trabajo final y no tirar algo ahí que esté totalmente desarmado y que no sea claro. La preparación previa es demasiado importante, como también el sentarse en algún momento y decir, bueno, no voy a hacer el trabajo final, pero voy a experimentar con la plataforma, ¿sí? Para conocer todas las posibilidades que nos ofrece la plataforma. Entonces, sentarse y jugar y ver qué sale. Una vez que entendemos todo lo que podemos llegar a hacer, ahí sí vamos al trabajo final. Sí, coincidimos entonces en esto del trabajo previo a ponernos a grabar. Bien, el que descargó la aplicación la puede abrir. Yo mientras también me tomo unos segundos para ir abriendo, así que dejo de verlos un segundito para abrir mi aplicación y compartirla con ustedes. Ya va. Un segundito. Tengo que conectar mi celular. Y compartir con ustedes. Compartir. Acá, compartir, se me tocó, acá, chuc, chuc. Ahí se ve mi celu. ¿Se llega a ver mi celular ahí? Sí, 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 se ve bien, se ve bien. Bueno, yo tengo acá una aplicación que me permite, que me muevo un poco los carteles que tengo en la pantalla, si puedo ver bien, que me permite mostrarles qué hay en el celu, en mi celu, este es mi celu el que están viendo en este momento. Se llama la aplicación AppPower Mirror. Seguro hay otras. Yo por ahora encontré esta, solo que me da 10 minutos corta y tengo que volver a conectarme para volver a mostrar el celular. Así que en 10 minutos, ahora en 8 minutos y medio, se va a cortar, vuelvo a entrar. Los que tienen la aplicación ven esta pantalla, ¿sí? Fíjense que dice nuevo episodio, tocar, hay un más ahí que es lo principal que me muestra, tocar aquí para agregar audio a este episodio, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es eso, clic en el más. Yo tengo que hacerlo acá en mi celular. Y me aparece esta imagen. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Vamos? Y ahí fíjense, abajo, miren abajo, hay un botón que está marcado con la flecha que dice grabar. ¿Sí? Grabar. Al costado dice música. Esperen que grabé sin querer. Vamos a eliminar esto. Ahí está. O puedo, esperen que borro esta. Tengo la biblioteca de sonidos, tengo otros sonidos, tengo intervalos, le estoy mostrando ahora la interfaz, ¿sí? Tengo la biblioteca donde tengo muchos sonidos, los intervalos que ya vienen con la aplicación, los intervalos son los que se ponen entre que habla el presentador y una entrevista, suponte. ¿Viste que siempre hay musiquita en el medio? Bueno, esos son los intervalos. O puede aparecer algún sonido, estos son los sonidos, ¿sí? Pero siempre yo puedo subir los propios desde la biblioteca también, ¿sí? Todo lo que tenga. Incluso
Si alguien me manda un mensaje de WhatsApp, puedo incluirlo en mi podcast. Vamos a hacer la primera grabación. Fíjense, yo voy a hacer clic en el botón grabar. ¿Sí? Hola a todos, ¿cómo están? Acá estamos reunidos con un montón de docentes aprendiendo qué son los podcasts educativos. Y detengo. ¿Sí? Fíjense que ahí la opción me dice guardar abajo a la derecha, esperen que señalo acá con el mouse, o me dice, ¿querés agregarle musiquita de fondo? Obvio, le voy a agregar musiquita de fondo, le digo. ¿Sí? Hice clic ahí, y ahí me da todas las opciones de música que tengo. Yo no sé si ustedes llegan a escuchar. ¿Ahí? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, se escucha bien. O puedo, ahí. Esa es la música de fondo a lo que yo dije recién. Suponte que nos gustó esa, ¿sí? Entonces voy a hacer clic en ese más. ¿Sí? Y ahí está trabajando, y puedo escuchar, si le doy play, cómo quedó, hacer una previsualización. En realidad es auditivo. Todos, ¿cómo están? Acá estamos reunidos con un montón de docentes aprendiendo qué son los podcasts educativos. ¿Se escuchó ahí? Si yo estoy conforme, le doy guardar acá abajo. Si no, puedo cambiar la música. O si no, ni siquiera guardarlo. Suponte que me gustó. Entonces le voy a dar clic en guardar. Y ahí me pregunta, ¿cómo querés que se llame este segmento? Le voy a poner intro. ¿Sí? Agregar. Entonces, mi podcast ya tiene su primer segmento, que es la introducción que grabamos recién. Pero a esto, en el medio, le voy a agregar algún sonido para que quede así como profesional, ¿no? Le voy a decir más, acá abajo, y ahora le voy a decir un intervalo. Dame un intervalo. A ver el primero. A ver este. Me gustó ese, ¿sí? Entonces le doy clic en más. Se agregó, agregar el intervalo al episodio. Entonces, fíjense, yo voy a cerrar ahí con la flechita, que mi podcast ya está conformado por 2 segmentos. ¿Sí? Entonces, puedo seguir con otro segmento diciendo, fíjense, voy a ir de nuevo al más. Voy a grabar y voy a decir que un podcast es un archivo de audio con calidad más profesional. Nada más que eso. ¿Sí? Fin. Le voy a agregar una música, como hicimos recién, y lo voy a guardar. Y este sería un tercer segmento que agrego a mi podcast. ¿Ven? Que tiene 3 segmentos en este momento. Me gustaría que alguien de los que esté en el grupo me envíe un archivo de WhatsApp, puede ser Marisa, puede ser Febe, o alguien que se anime, total ustedes me tienen agregados por el número de la jornada o me ubican, y me digan, en un archivo de audio me mandan muy cortito, qué es un podcast educativo. ¿Quién se anima? ¿Quién me lo va a enviar? A ver, espero recibir alguno.
¿Quién me está mandando? A ver, que me avise. Ahí me llegó algo, voy a ver. Van a ver mi WhatsApp, todos, pero no, todavía no me llegó de alguien, de uno de ustedes. ¿Quién me manda? A ver. Espero, mientras dejo de compartir, esperando el audio. Mientras contesto la pregunta que quedó en el chat, que me decía, como un blog, pero en audio. No, un blog es otra cosa, es otro recurso, ¿no? Que sirve para postear entradas y utilizar el hipertexto, ¿no? Yo puedo ahí en una entrada de blog subir texto, subir audio, subir videos, subir imágenes. Es una plataforma que me ayuda a combinar un montón de recursos. El podcast trabaja solo con audio. Bueno, ahí recibí uno. Un podcast es un archivo de audio con calidad. Bueno, Marisa que me dijo que era un podcast. Y yo había dicho que es un podcast educativo. No prestó atención la alumna. ¿Quién me va a mandar otro? Porque yo ya dije en mi podcast que era. Me falta ahora que es un podcast educativo. Otro, a ver. Tengo otro acá. ¿Quién me va a mandar otro? Porque yo ya dije en mi podcast que era. Para enseñar. Me falta ahora que... De nuevo, mandámelo de nuevo que me escuché yo de fondo. Yo me hago silencio, no digo nada, así se escucha bien lo tuyo. Ahí va. Ese llegó vacío. Lo estoy esperando, el podcast. Quiero que vean cómo se puede incrustar de manera fácil algo que me llega, por ejemplo, por WhatsApp. Complicado porque me río, dice. Bueno, Un podcast es un recurso educativo para poder enseñar mejor. bien. Ahí la compañera Margarita, ahí se las presento, me envió un archivo de audio diciendo, ¿se escucha? ¿Se escuchó la definición? Sí. Va. Sí, se escuchó. Un podcast es un recurso educativo para poder enseñar mejor. Perfecto, entonces yo ahora voy a compartir de nuevo en la pantalla y les voy a mostrar cómo incorporo eso. Un segundo, de nuevo. Tengo el audio que me mandó Margarita, lo seleccioné, ¿sí? Lo tengo seleccionado. Le digo compartir, se me abren las opciones, y ahí voy a elegir Anchor. ¿Sí? Fíjense que se está guardando ahí automáticamente. Esperamos que procese. Y lo agrego al episodio. Lo agregué 2 veces, ¿ven? Voy a eliminar uno. ¿ven? Y ahí quedó el audio de Margarita. El último es el audio que recién me mandó Un ella. podcast es un recurso educativo para poder enseñar mejor. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se escucha desde el principio nuestro podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Acá estamos reunidos, un montón de docentes, aprendiendo qué son los podcasts educativos.
Ahí está el segundo segmento. El tercero, con la musiquita de fondo. Y voy a decir que un podcast es un archivo de audio con calidad más profesional. Y ahora viene Margarita. Un podcast es un recurso educativo para poder enseñar mejor. ¿Se dan cuenta cómo vamos armando entonces este archivo? Hasta acá, ¿cómo les resulta? ¿Es sencillo o difícil? ¿Vamos bien? Va bien, ¿no? Bueno, entonces yo puedo seguir ahí sumando más información que ustedes me manden, por ejemplo. O, bueno, puedo agregar otra musiquita por acá, o un sonido. Cuando terminó de hablar Margarita, le agrego un sonido. ¿Sí? Bueno, y esto puede seguir hasta donde ustedes quieran, ¿sí? Fíjense que ahí nos va mostrando el tiempo que ocupa cada uno de los segmentos. Hasta acá tengo un archivo de ¿cuántos segundos? Casi de 1 minuto, ¿no? O de 1 minuto. ¿Son 60 más o menos? Ya está, ahí tengo 60 segundos aproximados de grabación. Puedo elegir seguir, porque bueno, esto está incompleto, o puedo decidir, vamos a cortarlo por una cuestión de tiempos, decir, hasta acá llegué, ¿sí? Acá terminó mi podcast. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es publicar el episodio, ¿sí? Fui arriba, vuelvo y les muestro, arriba, acá, publicar. ¿Mm? Entonces ustedes van a poner ahí un título, una descripción clara para que las personas sepan qué esperar, el título. Podcast con Margarita voy a poner. Descripción. ¿Sí? Y puedo decirle publicar ahora. Fíjense que para el que quiere seguir, después puede decir que esta es la temporada 1 y es el episodio número 1. ¿No? Entonces puede haber continuidad. Tal vez que es la temporada 1, donde hablamos de evaluación, y en el episodio 1 va a ser evaluación formativa, el episodio 2, evaluación sumativa, el episodio 3, evaluación entre pares, y así, ¿sí? Entonces vos podés tener una continuidad en la temática que elegiste, e ir ordenando por episodios. Esto es muy Netflix, ¿no? El tema de las temporadas y los episodios. O podés decir, bueno, que acá ya está, y querés publicarlo. Hice clic abajo en publicación, ¿sí? Le voy dando, siguiente siempre. Tengo que ver una publicación que no tenga el nombre. Vamos a elegir otro nombre para. Usar este nombre de Israel. Ya está usado. Vamos a poner puntitos. No, vamos a poner unos. Para que no esté repetido con otros. Y el podcast ya está publicado. Entonces yo puedo ahora elegir compartir este episodio. Entonces si yo le doy clic en compartir este episodio, me pregunta por dónde quiere que lo mande. Entonces yo puedo copiar el enlace, ¿sí? Y enviárselo, por ejemplo, a Margarita, que me había escrito muy gentilmente, y decirle cómo quedó nuestro podcast. ¿Ves? Y lo reciben como recibieron ustedes hoy el que se envió al grupo de WhatsApp de la jornada. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Quería mostrarles también algo que descubrí, porque uno va descubriendo muchas cosas en esto, pero que también está la posibilidad, a ver si lo encuentro ahora, de grabar
junto a otras personas. ¿Ven que dice ahí, invitar a tu amigo a unirse? Entonces vos podés hacer de manera online un podcast entre 2 o más personas. Yo, por ejemplo, lo probé con mi hijo, invité a mi hijo, ¿no? Ahí, yo le puse invitar amigos, y ahí le mandé el mensaje por WhatsApp a mi hijo, ¿sí? Entonces, cuando él recibió el enlace, entró a ese enlace, y ahí estábamos hablando los dos, y se estaba grabando eso, y se graba como un segmento más. ¿Se entiende? Entonces, también es algo que se puede trabajar en colaboración a distancia. ¿Qué les pareció hasta acá? Ya estamos casi al finalizando el recorrido, pero quiero que esto que siempre es una traba, que es la herramienta, quiero saber si a partir de haber visto estos minutos, pocos minutos, les parece que es algo muy complicado o es algo que ustedes pueden hacer. Flavia, fíjate que hay algunas preguntas que te hicieron también. Bueno, yo voy viendo, mientras escucho a alguien, a ver. Parece medio complicado al principio, pero si le agarras la mano creo que ya puede ser mucho mejor. Bien, a ver, ¿qué Muy más? útil, Flavia. Mientras Ajá. vos comentabas, lo pude descargar, de descarga fácil, ajá, rápido, sí. súper sencillo de usar. Fuiste muy clara al explicar, así que bárbaro, bárbaro. Gracias por la info. Qué bueno, qué Sí. bueno. A ver, es sencillo, les gustó, las oportunidades que ofrecen, interesante, práctico, útil. A ver, estoy buscando la pregunta. A ver dónde estaba la pregunta. Marisa, ¿vos la habías visto? Atractivo, sencillo. Todos coincidimos en lo mismo, ¿eh? A mí también me pareció lo mismo. Buenísimo. Hace poco vi un ejemplo con... A ver acá. Preguntaban dónde quedaba guardado, por Ahí ejemplo. está, ahí justito la encontré, justito. Queda publicada, si ustedes miran después el enlace que les pasé yo hoy en la jornada, queda publicada en el servidor de Anchor. Les da una URL, pero después ustedes pueden descargarlo también como un archivo de audio. Tenerlo alojado, digamos, en el celular y poder escucharlo sin necesidad de estar conectado. No sé si había otra pregunta. Puede durar horas, dice. ¿Cuál programa radial? Preguntaba Fede. ¿Cuál es la duración máxima que puede tener? Más allá de lo máximo, yo recomiendo, como decía hoy Sergio, no ser tan largueros, ¿no? Siempre más vale en dosis pequeñas de información que después vas, si querés, sumando 1 y 1 y 1 y 1 hasta que haces 10 y en total fue 1 hora, suponte, pero no hacer podcast muy largos, porque si no, no los van a escuchar. No sé si coinciden. Todo tiene que ser ahora ágil, rápido, ¿no? Bien. Bueno, ¿quién se va a animar a usarlo ahora? Bueno, algunas manos levantadas hay. Les decía que hace poco veía un ejemplo de un profe que con sus estudiantes estaban viendo el sistema, las partes del cuerpo, bueno, todo lo que tiene que ver con los órganos del cuerpo, ¿no? Entonces, la consigna del profe, del podcast, era que cada uno tenía que pensar y decir por qué, pensándose una parte del cuerpo, yo suponte era el corazón, decir, ¿por qué yo, que soy el corazón, soy la parte más importante del cuerpo? Entonces, cada uno tenía que fundamentar, bueno, yo soy el cerebro y yo soy más importante porque esto y el otro. Entonces, era un viaje que proponía el docente al interior del cuerpo, donde se iban encontrando con distintos entrevistados, que eran los órganos, y cada órgano era un estudiante que iba diciendo por qué él era más importante, por qué su función en el cuerpo era más importante. Y así como yo les estoy diciendo esto, a ustedes se les pueden ocurrir muchas otras cosas, ¿no es cierto? Y eso me pareció muy como entretenido. Sí. Yo puedo comentar brevemente mi experiencia. Sí. Se me dio por usarlo. Yo doy la parte práctica de biología en la facultad y teníamos, se diagramaron trabajos prácticos esenciales que eran
digamos, los trabajos prácticos que sí o sí los alumnos tenían que cursar por toda esta situación de pandemia. Y entonces se me ocurrió usarlo para indicarles cómo tenían que hacer el recorrido dentro de la plataforma Moodle, donde yo tengo diagramados los trabajos prácticos. Entonces les grabé con Anchor todo el recorrido que ellos tenían que hacer, la secuencia de vista y uso de cada una de las herramientas que había planificado para cada trabajo práctico, y se me ocurrió hacerlo de esta manera. O sea que les resultó práctico a los alumnos. Buenísimo, bien, qué bueno que nos compartís esa experiencia positiva. Sí, la verdad que muy bueno. ¿Alguien más que se le ocurre algo que pueda hacer? ¿Hay alguien que está? Marile. Hola, ¿cómo andan Hola, todos? ¿cómo estás, Marile? No ¿Cómo te andás, veo, pero Fla? supongo que sos la Marile Sí, que conozco. Ahí está, ahora la sí. cámara está media lenta la cámara, pero sí soy yo. Ah. Hola, Marile. Marile sabe mucho porque es profe de TIC. Bueno, gracias, Fla. No, yo le quería contar que, bueno, yo lo estoy usando con mis estudiantes de la ENET número 3, y hicimos un cierre de tema, y el segmento se llamó Haciendo la parábola de Derecho en Zapatilla, del segmento que hay en la 100. Nosotros le pusimos legislación en zapatilla, porque la materia es legislación, y los chicos divididos en grupos armaron un podcast cada uno, donde le contaban a estudiantes como ellos qué tener en cuenta a la primera entrevista laboral y al primer contrato laboral que uno va a firmar. Entonces ellos mismos brindaban ciertos consejos sobre el derecho y la legislación laboral en nuestro país. Y sobre todo tomaron la temática de debate del trabajo negro en la adolescencia, o sea, en lo que es los inicios laborales de los chicos. Y se armó un debate muy lindo, y los mismos chicos después se comentaban los podcasts, así que la verdad que fue un trabajo Una linda genial. experiencia, qué bueno, otra experiencia más, ¿ven? Sí. Bien, vamos, porque esas ideas nos sirven como inspiración, ¿no? En muchos casos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Esto fue muy rápido, fíjense que en 1 hora aprendimos qué es podcast y básicamente cómo utilizarlo, y pudieron ver cómo se utiliza. Ahora les toca a ustedes descargarlo y animarse, así como hizo Karina recién, que ya se lo descargó. Bueno, hacer la primera prueba, y al que se anime, tuc, 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 puede compartirlo después en el grupo de la jornada, me lo puede pasar y yo lo puedo compartir, o tal vez abrimos un ratito para que el que se anime publique su primer podcast. ¿Les parece esa propuesta? Al que se anime, o sea que lo abrimos un poquito más tarde para darles tiempo a ser creativos, a contarnos algo, y lo publica en el grupo de la jornada, que lo abrimos un ratito más tarde. ¿Dale? Flavia, Bien. Sí. no sé si pasaste el link para la asistencia. No lo pasé. Qué bien que estuviste, Marisa. A ver, dame un segundito. Ay, qué bien, Marisa. Te lo voy a pasar a vos, así vos lo copiás, haceme el favor. Dame un segundo, no se vayan. Así les comparto el link para anotar la asistencia. Capaz que se colapsa un poquito ahora, pero sigan probando. Estoy buscando, en mi celu. Asistencia, taller podcast. Acá está. Marisa, ahí te lo estoy compartiendo. Haceme el favor si vos lo podés poner en el chat. Tenés razón, Marce. Bien, viste que hay alguien que siempre está ahí, menos mal, porque yo ya me olvidaba. A ver. Ya va. Mientras alguien nos comparte otra experiencia o algo que piensan hacer. Ahí está el link. Vayan entrando o se la copian a la dire, la pegan en el navegador
Así no los demoramos. ¿La tienen? ¿La diré? ¿Sí? Copien, 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 antes de que nos vayamos. Copien y peguen en otra pestaña. Así lo hacen después tranquilos. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado, pero sobre todo que les sea de utilidad. Que no sea algo que quede ahí guardado y nunca más. Que lo puedan experimentar. Y esperamos los podcasts. Esta nochecita abrimos un ratito para que nos compartan algo. Bueno. Un beso Gracias, grande Fla. para Yo todos. voy a tratar de respetar tu consigna esta vez. Bueno, a ver, vamos, yo lo voy a estar esperando. Chau, chau. Gracias por estar. Chao. Chau, chau. Chao, buenas tardes. Chau, chau, Jorgelina. Chao, chao. Chau, chau. Sandra.